Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, los estoy extrañando muchísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de Jesús y sus milagros. Vamos a hablar en uno en particular, porque sabemos que Jesús hizo muchísimos. Estuvimos hablando de la fe, estuvimos hablando de la armadura, estuvimos hablando de los héroes de la fe, de los valientes, los que creyeron en Dios Todopoderoso. Entonces hoy vamos a hablar, ustedes saben que Jesús es Dios que se hizo hombre, se hizo carne aquí en la tierra. Entonces ustedes saben, como veníamos hablando, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro espíritu hoy, cuando invitamos a Jesús en nuestro corazón, hoy tenemos a el Espíritu Santo en nosotros, a Jesús, a Dios en nosotros. Entonces, quiero que se queden con eso pensando. Estamos hablando en Juan 6, versículo 1 al 13. Entonces, Jesús, ustedes se acuerdan que Jesús llevaba la palabra, que cada vez que él iba, predicaba, hablaba la palabra de Dios, explicaba el reino. Entonces, la gente se acercaba a él, no solamente porque recibían milagros, porque si estaban enfermos se sanaban, sino que se acercaban a él porque sabían que algo diferente había. Sabían que venía de Dios, algunos mismos sabían que él era el mismo el Mesías, que era el mismo Dios hecho carne. Entonces la gente sabía que había algo y iban, como se llama, como una demanda. Ellos iban que querían algo, querían llevarse algo, por eso iban a ver a Jesús, porque sabían que algo maravilloso, algo sobrenatural iba a pasar. Entonces iban siempre a escucharlo y cada vez que se enteraban que Jesús venía por esta ciudad, Jesús venía por Miami Beach, Jesús venía por Hialeah, Jesús venía por todos lados acá en Florida. Entonces, imagínense, les doy ejemplos de ciudades, ¿no? Entonces, cuando sabían que Jesús venía, ellos iban corriendo y querían y se sentaban escuchando con ansias. Entonces, en esas ansias, esperando, Jesús daba la palabra. En este caso, Jesús ya terminó de dar palabra, terminó de hablarle a la gente. Ya estaba cansado, ¿no? Imagínense tanto caminar, tanto ir y dar palabra y dar una enseñanza, parábolas. Así enseñaba Jesús. Entonces la gente se iba ya después cada uno por sus casas, habían milagros, habían sanidades. Imagínense esto. Jesús dice a los discípulos, vámonos. Y cuando se van para descansar un rato, levanta la mirada así Jesús y ve una multitud, mucha gente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Empezó a dar enseñanza, empezó a dar palabra, porque se dio cuenta que la gente necesitaba de Dios. Estaba, lo que les digo, esa demanda de recibir y recibir de Dios. Entonces, en un momento ya se estaba haciendo tarde, ya era la hora de comer. Jesús le dice a los discípulos, ¿qué tenemos para comer? Para darles a toda esta gente. Y los discípulos ya habían caminado con Jesús, ya lo conocían, sabían que Jesús podía hacer milagros sobrenaturales, que era algo que nunca habían visto. Entonces dijeron, mira, tengo estas monedas, que es dinero, y tengo, por este niño que tiene acá, tiene 2 pescados, 2 peces, y tenemos 5 panes. Imagínense, ¿saben cuánta gente había? Dice la Biblia que habían más de 5.000 hombres. Si estamos hablando de más de 5.000 hombres, estamos hablando que la mayoría estaba casado, tenían su esposa. Entonces quiere decir que encima, por ende, tenían hijos. Y quizás tenían más de un hijo, quizás tenían 3 hijos. O sea que estamos hablando de que probablemente habían más de 10.000 personas. Entonces, imagínense, hay que darles de comer a tanta gente con solamente ese poquito. Entonces, ahí es donde viene lo interesante, lo maravilloso de Dios, que a veces vemos tan poquito, pero con Dios todo es posible y Dios puede hacer algo tan grande. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús agarró, le dijo, dile a la gente que se acueste. Cuando se recostaron en el pasto, y la palabra clara, que había mucho pasto, quiere decir
que si lo dice es porque se acostaron y estaban cómodos, no iban a estar incómodos, llenos de piedras, no, ellos se acostaron en pastos. Y eso me hace acordar que yo sé que ahí hay alguien que está mirando, que sabe Salmo 23, porque me lo han dicho en clase, que dice, en lugar de delicados pastos me hará recostar. Y eso lo dijo el rey David mucho antes que viniera Jesús. Ya sabía que Dios nos tiene en lugares para reposar, que nos hace descansar, que si nosotros confiamos en Él podemos descansar, podemos estar en paz, porque Él vino a darnos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? La paz que sobrepasa, que va más allá de nuestra mente. Entonces, se recostaron, Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo, dio gracias a Dios. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo. Tenemos que agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Así no estemos conformes, que a veces decimos quiero más y no lo tengo. Pero tenemos lo más importante, lo tenemos a Dios en nuestra vida, Jesús en nuestro corazón. Tenemos nuestros padres, tenemos nuestros hermanos, nuestra familia, tenemos amigos, tenemos un lugar donde vivimos, que como se dice, tenemos un techo. Significa que tenemos un hogar, tenemos, sea el apartamento, sea la casa, tenemos donde vivir, tenemos una cama, tenemos ropa. No tenemos frío, no tenemos calor, porque estamos bien, Dios nos tiene bien. Entonces tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, en todo momento, aún estando tristes, aunque estemos enojados, aunque estemos desconformes, ser agradecidos con Dios. Entonces se recostaron y Jesús le dio gracias a Dios y empezó a partir el pan, los peces, los pescados. Lo empezó a partir y lo empezó a dar a los discípulos. Y cuando lo dio, empezó a repartir y comieron tanto que quedaron con las panzas llenas, o sea, saciados. Quiere decir que Dios les dio en abundancia, multiplicó, le dio más. No es que le dio para uno, sino que le dio a más de 10.000 personas. Y no solamente eso, sino que quedó cestas de comida, o sea, unas bandejas o como se llaman canastas, quedaron llenas de comida. Quiere decir que Dios no solamente nos da para el hoy, quiere decir que nos va a dar para mañana. Quiere decir que nos da en abundancia, no solamente para que vivamos hoy y nos saciemos y nos llenemos hoy, sino que encima nos está dando para mañana y para más, porque Dios da en grande, Dios da en abundancia. Entonces, pero, ¿qué se necesita para tener estos milagros sobrenaturales? Porque esto es algo sobrenatural. Se necesita fe. Estuvimos hablando de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que yo tengo que ver, hablarla para escucharla, para que entre en mi mente, para que vaya a mi corazón, para que yo la vuelva a hablar, para hablar vida, bendición. Y así como Jesús hizo, dice en la palabra, por eso tenemos que leerla, que mayores, o sea, más cosas haremos nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, grandes y maravillosas cosas podemos hacer. Todo conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que mayores y grandes cosas podemos hacer, porque Jesús las hizo nosotros también. Podemos ir y orar por un enfermo. Si hay alguien en tu casa que está enfermo, ve. No importa la edad que tengas, no importa si eres un niño o una niña, no importa si eres mamá o papá, no importa que no seas un pastor o no seas una maestra, no tiene nada que ver. Jesús está en tu corazón. Y mayores cosas que las que hizo Jesús, como hablamos hoy, un solo milagro hablé, pero mayores cosas de las que hizo Jesús, que hizo miles de milagros, nosotros podemos hacer. Pero hay una condición, tener fe, creer en Dios Todopoderoso. No nos pongamos a analizar, sí, pero lo hizo Jesús antes, nosotros no. No lo estás haciendo porque no crees. Pero cuando nosotros creemos y tenemos fe, la fe, tenemos que creer
como dije, viene por el oír. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que pensamos. ¿Por qué? Porque dice que cuidarnos, como hemos hablado con la armadura de Dios, porque eso hace que atesoremos y guardemos la palabra de Dios. Y eso se hace una verdad en nosotros. Entonces, cuando hay alguien enfermo, ve y pon la mano. Y si no puedes poner la mano, y si no puedes llegar a esa persona, no importa. Envía la palabra. Orá. Cerrá los ojos y orá en fe, declarando sanidad. Si no es sanidad el problema, a veces sanidad no solamente es sanidad de cuerpo físico, a veces sanidad es sanidad en la economía, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, sanidad en un matrimonio, porque los papás se están peleando, puede ser sanidad con una amistad, que se arregle esa amistad, que se puedan amigar de nuevo, puede ser sanidad en muchos sentidos, no es solamente física porque hay una enfermedad. Entonces, así como Dios provee, Dios suple, quiere decir que Dios te da y te da en abundancia, tenemos que creer que así como Dios hizo, como Jesús hizo aquí en la tierra, nosotros también podemos hacerlo. Pero necesitamos fe. Fe. Así como un granito de mostaza. En Marcos 9, en el versículo 23 y 24, hay una historia también. Entonces dice que hay una parte que dice, un papá le dice a Jesús, aumenta mi fe, ayúdame a creer, quiero creer, pero me cuesta, no, realmente no creo, quiero creer, ayúdame a tener fe. Y Jesús le da fe. Entonces, por eso mismo, si la fe sea así como una semillita, que yo no tenía mostaza, pero se acuerdan que tenía una semillita de manzana, y se hace un árbol gigante, y encima da fruto y más manzanas, entonces quiere decir que si mi fe es chiquita, pero empiezo a leer la palabra, pero empiezo a actuar, a moverme, creyendo en que Dios lo puede hacer, voy a ver cosas grandes y maravillosas, y mi fe va a crecer muchísimo. Entonces, no importa cuál es el tamaño de tu fe, lo importante es dar el paso, creer, orar por las personas, orar por uno mismo. Y dice, sí creo, exclamó de inmediato el Padre. Entonces, ahí en el 24, y dice, para el que cree, en el 23, todo es posible. Y acá yo tengo un cuadrito que dice, with God, all things are possible. Mateo 19, 26. ¿Se acuerdan? Con Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Entonces la fe viene porque es la certeza de lo que todavía no veo, pero yo sé que lo voy a ver. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que tener fe porque aunque no lo vea ahora, pero yo tengo fe y oro, lo voy a ver. No estoy sana, me duele, o hay problemas en mi casa, no estoy viendo todavía la solución, pero yo tengo fe y voy a orar y en el nombre de Jesús Dios lo hace posible y yo lo voy a ver sanidad en mi cuerpo, voy a ver sanidad en el cuerpo del otro, o como dije, familias que se juntan, que se restauran, los papás, amistades, la economía, el trabajo. Así que no sé cuál es el problema que estés pasando hoy, pero no importa cuán chiquito eres, lo importante es que Jesús está en vos. Y no importa si sos así de chiquitito o así como yo. Lo importante es que Jesús es grande dentro tuyo y que con fe más grande lo hacemos. Nuestra fe aumenta y cuando oramos, esa es la acción. Si alguien golpea la puerta ahora mismo, te tenés que levantar y abrirla, ¿verdad? Es lo mismo. El milagro está ahí, golpeándote la puerta. Te tenés que levantar, abrirlo. Ese es tu acto de fe. Entonces, nuestra fe tiene que ser, hay un problema, voy a orar por eso, porque Dios me lo va a hacer posible, Dios va a solucionar. Entonces, no sé cuál es tu problema hoy. Sea un problema con mamá y papá que están peleando, sea un problema con los hermanos, con amigos, sea un problema que mamá y papá por ahí no tienen trabajo, sea un problema con un familiar, sea que hay una enfermedad. Hoy vamos a orar y vamos a creer que con Dios todo es posible y que Dios puede hacer milagros todo
todavía, porque lo sigue haciendo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como hizo con los héroes anteriores que hablamos, los antiguos en fe, así lo hace hoy y así lo seguirá haciendo, porque Dios es el mismo siempre, todopoderoso, y con Él todo es posible. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Rey. Yo te doy gracias por cada amiguito o amiguita que está mirando ahora mismo. Y te pido por cada uno de ellos, Señor, cualquier problema, cualquier necesidad, si está alguien enfermo, si hay problemas con los papás, si hay problemas en los trabajos, si hay problemas, Señor, en las casas, en las familias o con algún amigo. Hoy, Señor, yo pongo cada situación, cada problema, cada área en tus manos. Y hoy declaro bendición sobre cada uno de mis amigos que están mirando ahora mismo. Te doy gracias por la oportunidad de estar dando la palabra. Hoy bendigo a cada uno en el nombre de Jesús y declaramos milagros sobrenaturales en cada familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer arte.